¿Puede el sonido de la campana despertar no solo recuerdos, sino también el alma de toda una ciudad? A veces, las tradiciones más importantes regresan a nosotros de las maneras más inesperadas, y a veces, justamente la criatura más obstinada se convierte en el conductor del cambio. En un pequeño pueblo llamado San Miguelito, ubicado en el sur de Arizona, donde el sol del desierto quema la tierra y las montañas crean sombras caprichosas al atardecer, el tiempo parece haber ralentizado su paso. Este pueblo fue fundado por colonos mexicanos hace más de 100 años, y aunque en la actualidad reside gente de diversas culturas y nacionalidades, las raíces mexicanas todavía se aferran fuertemente a cada piedra, a cada edificio. En el centro de San Miguelito se alza la vieja iglesia de San Francisco, construida con arenisca clara, con las paredes agrietadas por el tiempo y el tejado de tejas descoloridas. Su campanario, como un dedo, señala al cielo, recordando a los habitantes acerca de cosas más importantes que las preocupaciones diarias. Sin embargo, hace muchos años que este campanario guarda silencio. Este silencio se vuelve especialmente notorio en la mañana de Pascua, cuando, según una antigua tradición, la campana debería anunciar la resurrección y una nueva vida. Don Miguel Sánchez, un hombre con un rostro surcado de arrugas, como la tierra seca en sequía, recuerda tiempos en los que la campana de Pascua llenaba el aire con su profundo y puro repique. Cada mañana, don Miguel pasa junto a la iglesia, apoyándose en su bastón desgastado, y levanta la vista hacia el silencioso campanario. Su mirada está llena de una tristeza silenciosa y un reproche mudo. Don Miguel tiene un compañero inusual, un viejo burro gris llamado Pablo, con grandes orejas y aún mayor obstinación. El animal sigue a su dueño de cerca, como una sombra fiel, ocasionalmente llenando las calles de la ciudad con su resoplo ia. Los niños del barrio adoran a Pablo, dándole zanahorias y manzanas, mientras que los adultos a menudo suspiran al ver cómo el obstinado animal se detiene en medio de la carretera, negándose a avanzar por alguna razón que solo él conoce. Nadie podría haber presumido que gracias a esta obstinación, a esta inquebrantable perseverancia del burro, el corazón de la comunidad recuperaría su voz. Nadie esperaba que el viejo Pablo se convirtiera en el vínculo entre el pasado y el presente, ayudando a revivir una tradición olvidada que una vez unió a todos los habitantes de San Miguelito en una sola unidad. La historia de la campana de Pascua tiene raíces que se remontan a tiempos lejanos en San Miguelito. Esta campana fue fundida en 1880 por un hábil maestro de la ciudad de Guadalajara en México. Juan Rodríguez Montoya, el bisabuelo de don Miguel, la trajo personalmente a través de la frontera en una carreta tirada por burros, atravesando un peligroso camino por el desierto para regalarla a la recién formada comunidad. La campana estaba hecha de una aleación especial con la adición de plata, lo que le confería a su sonido una pureza y resonancia únicas. Los ancianos decían que cuando sonaba la campana de Pascua, su voz resonaba a varias millas a la redonda, llegando incluso a las granjas más apartadas. Según la tradición, la campana comenzaba a sonar justo al amanecer del domingo de Pascua, anunciando la resurrección de Cristo y llevando buenas nuevas a cada hogar. Este sonido no era solo una señal sonora, portaba un profundo sentido espiritual. Para los habitantes de San Miguelito, simbolizaba la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, de la esperanza sobre la desesperación. Tan pronto como los primeros ecos de la campana rompían el silencio de la mañana, la gente salía de sus casas, saludándose con las palabras, Cristo ha resucitado, y compartiendo coloridos huevos de Pascua, símbolos de nueva vida. Después del servicio de Pascua, todos los habitantes se reunían en una gran celebración justo en la plaza frente a la iglesia. Las mesas estaban repletas de platos tradicionales, pan dulce, tamales de Pascua, colorido arroz, arroz con leche, y dulces especiales para los niños. Los jóvenes organizaban bailes, mientras los ancianos contaban historias sobre el pasado del pueblo y sus tradiciones. En ese día no importaba si eras rico o pobre, todos eran iguales bajo el sonido de la campana de Pascua. Pero el tiempo pasó, y gradualmente la tradición comenzó a desvanecerse. Primero se fueron los ancianos, guardianes del conocimiento sobre el adecuado repique. Luego, el mecanismo de la campana se estropeó, y la comunidad no contaba con dinero para repararlo. La juventud, absorta en nuevas tecnologías y en el acelerado ritmo de vida, mostraba cada vez menos interés en las viejas costumbres.
La última vez que sonó la campana fue hace 20 años, cuando el padre González, el sacerdote anterior, subió con gran dificultad al campanario para realizar el ritual. Tras su muerte, la tradición se interrumpió definitivamente. Cada año, la comunidad se volvía más fragmentada. La gente dejaba de salir a la plaza, prefiriendo celebraciones privadas o ignorando por completo la importancia de la Pascua. La vida espiritual de la ciudad se extinguía junto con el silencio de la campana, como si sin el sonido orientador, la gente hubiera perdido un importante punto de referencia en sus vidas. Don Miguel Sánchez no era solo un anciano común. A sus 78 años, seguía siendo un libro vivo de la historia de San Miguelito. Nacido y criado allí, nunca había abandonado su ciudad natal por mucho tiempo. Solo una vez partió por unos años a servir en el ejército. Al regresar, se dedicó al trabajo en la escuela local, donde enseñó historia y tradiciones hasta su jubilación. Su barba canosa, siempre bien recortada, y sus amables ojos marrones, profundamente hundidos bajo cejas pobladas, le daban a su rostro una expresión noble. Don Miguel hablaba en voz baja, pero cada palabra tenía peso. Cuando contaba historias del pasado, incluso los niños más inquietos se quedaban en silencio escuchándolo. El burro Pablo apareció en la vida de don Miguel en circunstancias tristes. Hace 5 años, un agricultor local llamado Ricardo decidió deshacerse del viejo animal, ya inútil para el trabajo. ¿Para qué alimentar a un ser inútil?, dijo, con la intención de llevar al burro al matadero. Don Miguel, al escuchar accidentalmente esta conversación, no pudo mantenerse al margen. Aunque su pequeña pensión apenas le permitía llegar a fin de mes, le ofreció al agricultor una modesta suma por el burro. ¿Por qué querrías a ese animal obstinado, Miguel? Solo es una boca más, se sorprendió Ricardo. Nosotros, los ancianos, debemos mantenernos unidos, respondió simplemente don Miguel, acariciando el cuello áspero de Pablo. Desde entonces, el hombre y el burro se volvieron inseparables. Pablo vivía en un pequeño cobertizo detrás de la modesta casa de don Miguel. Cada mañana, el anciano compartía su desayuno con el burro. Un pedazo de tortilla de maíz y algunas zanahorias de su pequeño huerto. Pablo era realmente extraordinariamente obstinado. A veces podía quedarse parado en un lugar durante horas, negándose a moverse hasta que una razón solo comprensible para él fuera resuelta. Pero esa obstinación también tenía su lado positivo. Una increíble lealtad. Una vez, cuando don Miguel se enfermó de un resfriado invernal, el burro se negó a alejarse de su cama, a pesar del frío en la mal calefaccionada casa. La vida diaria de esta inusual pareja era simple y tranquila. Cada mañana daban un paseo pausado por el pueblo. Don Miguel se detenía a conversar con conocidos, mientras Pablo pacientemente esperaba, o a veces, intrigado por algo, tiraba de su dueño en la dirección que le convenía. Durante el día, el anciano a menudo se sentaba en un banco del parque, leyendo libros desgastados, mientras el burro pastaba en paz cerca. Por la noche, antes de dormir, don Miguel le contaba a Pablo historias sobre tiempos pasados, como si el animal pudiera entender cada palabra. Y, mirando los ojos inteligentes del burro, el anciano a veces pensaba que realmente comprendía. Su modesta vida no cambiaba con los años. Una pequeña casa con fotografías descoloridas en las paredes, comida sencilla, conversaciones tranquilas con los vecinos. Pero dentro de esta existencia simple se escondía una profunda sabiduría que don Miguel había acumulado a lo largo de su larga vida. Y un inexplicable vínculo entre el anciano y su obstinado compañero, que pronto debería cambiar la vida de toda la ciudad. A medida que se acercaba la Pascua, San Miguelito comenzó a transformarse. En las vitrinas de las tiendas aparecieron adornos coloridos, las amas de casa preparaban dulces tradicionales, y en la plaza principal, voluntarios instalaban el escenario para el próximo festival. El Consejo Municipal, encabezado por el enérgico alcalde Eduardo Ramírez, asignó fondos para las festividades, con la esperanza de atraer turistas de ciudades vecinas. La atmósfera festiva se sentía en todas partes, pero don Miguel sentía que faltaba algo importante. Cada noche, sentado en su desgastada silla y observando la puesta de sol a través de una pequeña ventana, el anciano se sumía en recuerdos. Recordaba cómo, de niño, se despertaba con el primer toque de la campana de Pascua. Recordaba cómo temblaban los vidrios en las ventanas por su poderoso sonido. Cómo salía corriendo a la calle junto a sus padres para unirse a la alegría colectiva. Estos recuerdos eran vívidos.
vivos, como si todo hubiera ocurrido ayer. Y el contraste con la situación actual llenaba el corazón del anciano de profunda melancolía. Pablo, han olvidado lo más importante, decía en voz baja al burro mientras le acariciaba las orejas. Sin el sonido de la campana de Pascua, es solo otra celebración, sin alma, sin verdadero significado. Una mañana, al pasar junto a la iglesia, don Miguel notó al nuevo sacerdote, el padre Javier, que había llegado recientemente a su parroquia. El joven sacerdote examinaba la fachada del viejo edificio, tomando notas en un cuaderno. «Buenos días, padre», saludó don Miguel. «¿Planea reparaciones?» «Sí, señor», sonrió el sacerdote. «Quiero infundir nueva vida en nuestra iglesia. Y usted debe ser don Miguel. Me han hablado de usted». Se entabló una conversación en la que el anciano, con cautela, llevó el tema hacia la campana de Pascua y su significancia para la comunidad. Los ojos de don Miguel brillaron mientras contaba sobre la antigua tradición, sobre cómo el repique de la campana unía a todos los habitantes. «Eso suena maravilloso», pronunció pensativamente el padre Javier. «Pero el campanario está en estado lamentable, el mecanismo está oxidado, y la parroquia no tiene fondos para repararlo. Quizás en 1 o 2 años». Esa misma tarde, don Miguel decidió hablar con el alcalde. Eduardo Ramírez lo escuchó con respeto, pero se encogió de hombros. «Don Miguel, aprecio su deseo de preservar las tradiciones, pero este año el presupuesto ya está asignado. Además, ¿quién subirá al campanario? La escalera está medio destruida, es peligroso». Regresando a casa, el anciano sintió como dentro de él crecía la determinación. Esa noche, mirando la luna llena a través de la ventana, tomó una decisión. «Pablo», le dijo al burro, que lo miraba atentamente con sus grandes ojos, «si nadie quiere ayudar, lo haremos nosotros mismos. La campana de Pascua debe sonar de nuevo». El burro resopló, como si aceptara, y por primera vez en mucho tiempo, don Miguel sintió cómo su corazón se llenaba de esperanza y determinación. En ese momento, aún no sabía qué pruebas le esperaban en el camino hacia la resurrección de la tradición olvidada. Una semana antes de Pascua, don Miguel comenzó a actuar. Temprano por la mañana, cuando la mayoría de los habitantes aún dormían, él y Pablo se dirigieron hacia la iglesia. El anciano sabía que el portero no llegaba hasta las 10, así que tenía tiempo suficiente para examinar el campanario y evaluar la magnitud del trabajo. El patio interno de la iglesia los recibió con silencio y abandono. La estrecha escalera de madera que conducía al campanario se veía aterradora. Algunos peldaños estaban ausentes, y otros estaban podridos y parecían poder desplomarse con el más mínimo contacto. Don Miguel suspiró profundamente, apoyándose en su bastón. En su juventud, tal obstáculo no lo habría detenido. Pero ahora, con articulaciones adoloridas y falta de aliento, el ascenso parecía casi imposible. «Se necesitan tablones, clavos y manos fuertes», murmuró, tomando notas mentalmente. Pablo, como si entendiera la preocupación de su dueño, le empujó con su hocico en el hombro, emitiendo un suave «ia». Los siguientes días, don Miguel recorría el pueblo, tocando las puertas de conocidos carpinteros y contratistas. Pero la respuesta siempre era la misma. «Miguel, es demasiado peligroso. Además, ¿a quién le interesa esta vieja campana? Tenemos un sistema de sonido moderno para la fiesta». Para su decepción, incluso los viejos amigos con quienes alguna vez escuchó juntos el repique de la campana, ahora se apartaban, considerando su esfuerzo como una pérdida de tiempo y energía. «A tu edad, deberías pensar en descansar, no en subir al campanario», le decían. Parecía que toda iniciativa estaba destinada al fracaso, hasta que una tarde, regresando a casa con otro rechazo, don Miguel notó que Pablo se comportaba de manera extraña. El burro lo arrastraba hacia un lado que no era su ruta habitual, hacia un viejo almacén de madera. «¿Qué te pasa, Pablo?», preguntó don Miguel, intentando redirigir al burro de nuevo al camino. Pero el animal se mantenía firme, rebuznando y sacudiendo la cabeza. Finalmente, el anciano cedió. «Está bien, obstinado, llévame donde quieras». En el almacén abandonado, don Miguel descubrió con sorpresa un grupo de niños jugando entre viejas tablas y herramientas. Entre ellos estaba Juanito, el nieto de su viejo amigo, un niño de 12 años de ojos vivos y cabello desordenado. «¡Don Miguel!», exclamó Juanito corriendo hacia el anciano. «¿Qué hace usted aquí?». «Fue Pablo quien me trajo», confesó don Miguel, acariciando al burro en el cuello. «Él tiene sus planes, parece». Charlando con los niños, el anciano les contó sobre la campana de Pascua
y su deseo de revivir la tradición. Para su sorpresa, los pequeños escuchaban con interés, y sus ojos brillaban cada vez más con cada detalle de la historia. «Podemos ayudar», exclamó Juanito cuando don Miguel terminó. «¿Verdad, chicos? Tenemos muchos materiales aquí, y mi papá es carpintero, me ha enseñado un par de cosas». En los ojos de los niños había algo que faltaba a los adultos: fe en los milagros y el deseo de hacer algo importante, algo significativo. Don Miguel sintió cómo su corazón se llenaba de calidez y esperanza. Los siguientes 5 días estuvieron llenos de actividad secreta. Mientras los adultos estaban ocupados preparando para los eventos oficiales, don Miguel y su joven equipo de ayudantes trabajaban en la restauración de la escalera del campanario. Los niños traían herramientas, tablones y cuerdas. Bajo la guía del anciano, reemplazaban los escalones podridos y reforzaban los inestables pasamanos. Pablo también se convirtió en una parte invaluable de su misión secreta. El burro, como si entendiera la importancia de la tarea, cargaba pacientemente en su espalda tablas pesadas y herramientas, subiendo por los empinados senderos alrededor de la iglesia para evitar las miradas curiosas. Además, su obstinación y cautela habían salvado a su equipo de errores en más de una ocasión. Se negaba a pisar estructuras inseguras, sintiendo instintivamente el peligro. Finalmente, llegó el día antes de Pascua. La escalera estaba restaurada, pero quedaba el principal problema: la campana misma. Cuando don Miguel, con la ayuda de Juanito, subió al campanario, su corazón se contrajo al ver lo que encontraron. La magnífica campana con intrincados grabados estaba cubierta de una gruesa capa de excremento de pájaros y óxido. El mecanismo que hacía sonar la campana estaba atascado, y la viga de madera en la que estaba montada estaba parcialmente podrida. «No tenemos tiempo», pronunció con amargura don Miguel, sentándose en el suelo de madera del campanario. «Incluso si limpiamos la campana, el mecanismo es demasiado complicado». Pero Juanito no estaba dispuesto a rendirse. «Mi mamá trabaja en el museo», dijo. «Ella sabe cómo limpiar cosas antiguas. Y mi tío Ramón es mecánico. Tal vez pueda ayudar con el mecanismo». Así, a su pequeño equipo se unieron 2 adultos más. La mamá de Juanito, Sofía, trajo soluciones especiales para limpiar el metal, y su tío Ramón, inicialmente escéptico, quedó cautivado por la belleza del antiguo mecanismo en cuanto lo vio. «Esto ya no se fabrica», dijo él con respeto, examinando la campana. «Es una verdadera obra de arte. No puedo permitir que permanezca en silencio». A la tarde pasaron la campana brillando como nueva, y el mecanismo fue cuidadosamente engrasado y verificado. Solo quedaba lo más difícil: levantar el pesado martillo que, por años de inacción, había caído y quedado atascado. La mañana de Pascua fue clara y fresca. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a tocar los techos de las casas, cuando don Miguel y Pablo se acercaron sigilosamente a la iglesia. En la entrada ya los esperaban Juanito con sus amigos, su mamá Sofía y su tío Ramón. En sus rostros se leían expectación y emoción. «¿Listos?», preguntó don Miguel, y al recibir asentimientos, guió a su pequeña procesión hacia el campanario. Subir por la restaurada escalera fue difícil. Varias veces don Miguel tuvo que detenerse para recuperar el aliento, pero persistió con determinación. Juanito caminaba junto a él, listo para apoyar al anciano en cualquier momento. Abajo, solo quedaron Pablo y los niños más pequeños que no podían subir. Finalmente alcanzaron el campanario. Ramón revisó el mecanismo una vez más. Sofía limpió la campana por última vez. Y todos se quedaron quietos en espera. El disco solar ya se había asomado sobre el horizonte. Era el momento. Don Miguel tomó la cuerda conectada al martillo de la campana, pero a pesar de todo su esfuerzo, no podía moverlo. Ramón trató de ayudar, pero el martillo, como si tuviera vida propia, resistía sus esfuerzos. De repente, desde abajo sonó un fuerte «ia», y en un momento, todos escucharon unos extraños ruidos. Alguien subía por la escalera. Para su asombro, en la plataforma del campanario apareció Pablo, que de alguna manera había superado las empinadas escaleras. El burro se acercó a la cuerda, y como si supiera lo que tenían que hacer, la tomó con sus dientes y tiró con una sorprendente fuerza. En el siguiente instante, el aire se llenó con el profundo y puro repique de la campana de Pascua. El sonido se esparció sobre la despertando ciudad, penetrando en cada casa, en cada corazón. Un golpe sustituía a otro, y parecía que la campana,
que había permanecido en silencio durante tantos años, quería enmendar el tiempo perdido, contar a todos los residentes sobre la resurrección y la renovación. En las calles empezaron a aparecer las personas. Primero unos pocos, luego decenas, y después cientos. Salían de sus casas, asombrados y emocionados, muchos con lágrimas en los ojos. Para la generación más anciana, ese sonido era un regreso a la infancia, y para los jóvenes, era un descubrimiento de algo nuevo y a la vez ancestral, profundamente vinculado a sus raíces. Gracias por ver esta historia sobre la campana de Pascua, el burro Pablo y Don Miguel. Nos recuerda que a veces las tradiciones más importantes regresan a nuestras vidas gracias a la perseverancia, la fe y la ayuda inesperada. Si la historia tocó su corazón, no olvide suscribirse al canal para no perderse nuevas historias inspiradoras sobre los pequeños milagros que suceden cuando nos unimos por valores importantes. Comparta en los comentarios qué tradiciones son importantes para usted y su familia. Tal vez haya algo que desee revivir o preservar para las futuras generaciones. Sus historias pueden inspirar a otros y convertirse en la base para nuevos videos en nuestro canal. Hasta la próxima en las siguientes historias.